Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala para que nosotros así podamos, mientras el día dura, hacer la obra del Señor. En todo lo que somos y hacemos, el Señor nos ordena, nos pide, nos exige, nos demanda, como nuestro Señor y nuestro Creador, que todo lo que nosotros hagamos, busquemos en ello darle la gloria y la honra a Él y solo a Él. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Así que seamos bienvenidos en esta ocasión a lo que es este desafío de leer la Biblia en 52 semanas. En esta mañana nos corresponde leer el libro del evangelista Mateo, sus capítulos 8 al 10. Así que sin pérdida de tiempo, entremos a esta lectura. Nos dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían, y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: Quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de éste que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó: Ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿Quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los Gadarenos,
fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino, y gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos estaba apaciendo una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús, y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Capítulo 9. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: ese blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose el paralítico se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: ven tras mí. Y levantándose lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa,
Se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, les respondieron. Entonces les tocó los ojos, diciendo: hágase en ustedes según su fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente: miren que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Al salir ellos, le trajeron un mudo endemoniado. Después que el endemoniado había sido expulsado, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Capítulo 10. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle en su saludo de paz. Y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que su saludo de paz vuelva a ustedes. Cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablen ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita?
y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderán su recompensa. Muy bien, esta ha sido la lectura del día de hoy. Mateo capítulo 8 al 10. Mateo capítulo 8 al 10. Un placer compartir estas lecturas con ustedes, esperando de que esté siendo de edificación para su vida, como también lo está haciendo para mi vida. Que Dios les bendiga y será hasta el día de mañana.